porque va a ser una mesa de lujo. Una mesa de lujo por los ponentes y por los temas que vamos a tratar. Pese al título, que es así un poquito difuso, la verdad es que radica lo más importante que hacemos. Aquello que tiene una evidencia científica, pero cómo lo llevamos cada día y cómo lo tenemos que llevar a la realidad, al pie de calle. Como sabéis, es una mesa que promueve la alianza Boehringer-Lilly, que se dedica fundamentalmente a la innovación en temas de diabetes, pero sobre todo tiene una actividad muy grande en cuanto a la formación, no solamente de los médicos de familia, sino de muchas especialidades y además de muchas profesiones. Hace una labor importante en labor con médicos de familia y farmacéuticos y con otras especialidades, con lo cual es un lujo poder contar aquí en la mesa con tres compañeros que nos van a ilustrar el día a día de los ISGLT2 desde el punto de vista de un endocrino, de un médico especialista en medicina interna y un médico de familia. En primer lugar, hablará la doctora Virginia Martín Borge, es especialista en medicina familiar y perdón, el cariño a mi especialidad me mueve, es especialista en endocrino y nutrición, trabaja en el Hospital Universitario Infanta Sofía de Madrid y nos va a hablar de ensayos clínicos y de las evidencias que hay actualizadas en los ISGLT2. Todo tuyo, Virginia. Buenos días. En primer lugar, gracias a Semergen por contar conmigo para esta mesa redonda y a todos vosotros por estar aquí. Aunque el título era muy ambiguo y quizás la asistencia no ha sido tan masiva precisamente por eso, nos vamos a centrar en la evidencia que hay en SGLT2, inhibidores de SGLT2, a nivel de ensayos clínicos. Es la parte que yo voy a abordar. Mis compañeros posteriormente hablarán de vida real y del día a día en la consulta de primaria. Estos son mis conflictos de intereses. Voy a hacer una leve introducción recordándoos a todos cómo en 2008 la FDA cambió las reglas del juego y exigió a todos los nuevos antidiabéticos, a raíz del estudio ACCORD y del incremento de mortalidad en el grupo de terapia intensiva, estudios de seguridad cardiovascular a todo el fármaco antidiabético que apareciera a partir de ese momento. Este es el portfolio de todos los estudios que se han ido realizando, algunos de ellos todavía en marcha. Obviamente me voy a centrar únicamente en los estudios en inhibidores de SGLT2. Hay un estudio, el estudio con ertuglifosina, que está en marcha, como luego veremos, pero no vamos a hacer mención a él por puesto que no está finalizado. Todos recordáis lo que cambió el tratamiento del día a día del diabético, los resultados del EMPA-REG, que fueron presentados en el estudio en el Congreso de la EASD en el 2015. El cambio fue radical porque fue el primer antidiabético que demostró disminuir mortalidad cardiovascular y fue algo realmente nuevo, con dos matices muy importantes, y fue la rápida separación de las curvas, es decir, la rápida eficacia en demostrar este beneficio, lo que hacía ya intuir que su eficacia iba más allá del efecto hipoglucemiante, y la NNT tan baja necesaria para conseguir evitar un evento en pacientes de alto riesgo adecuadamente tratados con estatinas y fármacos que actúan sobre el receptor renina-angiotensina. Por tanto, esto hizo cambiar el paradigma de los estudios cardiovasculares y pasamos de exigirles seguridad, neutralidad, a exigirles mejoría. Como hemos dicho, vamos a centrarnos únicamente en esos tres estudios. Hay 4 fármacos comercializados en España, hemos dicho ortoglifosina también, pero el estudio VERTIS, que como os he dicho está en marcha, es un estudio con un diseño similar a EMPA-REG, con 100% de enfermedad cardiovascular. Tiene un matiz, y es que el 11% de los pacientes son mayores de 75 años, y este hecho es importante por lo que luego veremos al final. Sotaglifosina no está comercializada en España, también tiene un estudio en marcha, pero no haremos referencia a ello. Como veis, comparativamente los estudios tienen similitudes y diferencias. Similitudes en cuanto al tiempo de evolución de la diabetes, en torno a 10 años, aunque en EMPA-REG no estaba especificado, pero sí que más del 50% tenían más de 10 años de evolución. Pero la gran diferencia fue la enfermedad cardiovascular basal. Y así EMPA-REG tenía un 100% de enfermos con cardiopatía, con enfermedad cardiovascular, perdón, Canvas 72% y Declare tan solo el 42%. Esto va en parte a marcar podría marcar en parte la diferencia de los resultados.
Para no aburriros y repasar ensayo por ensayo, que no creo que es el objetivo de la charla, he intentado sintetizar en esta diapositiva los resultados. No tratamos de comparar objetivo a objetivo porque es difícil cuando los estudios son heterogéneos, pero sí que nos va a dar un poco idea de en qué situación estamos. En Parrec demostró la reducción del MACE, que ya sabéis que es el objetivo compuesto, reducción de ictus no mortal, IAM no mortal y mortalidad cardiovascular en un 14%, mortalidad, como ya hemos visto, cardiovascular en un 38%, mortalidad por otras causas 32% y hospitalización por insuficiencia cardíaca en un 35%. Canvas también demostró el mismo resultado en MACE, no demostró diferencias en cuanto a mortalidad, ni cardiovascular, ni por otras causas, y también un 33% en hospitalización por insuficiencia cardíaca. Los estudios de Declercq fueron muy diferentes a lo que ellos también esperaban. No demostró significación en cuanto al MACE, ni en cuanto a mortalidad, sí en cuanto a hospitalización por insuficiencia cardíaca, y a lo largo del estudio se cambió el objetivo primario y se hizo un objetivo combinado de hospitalización por insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular, y en eso sí conseguían una reducción del 17% a expensas fundamentalmente de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Los objetivos, como objetivos primarios, los que acabamos de mencionar, pero se estableció un objetivo secundario en cuanto a objetivos renales. También eran, así como los objetivos cardiovasculares estaban definidos por la FDA, los eventos, en el caso de los objetivos renales había discretas diferencias, sobre todo que en el estudio de Declercq incluía mortalidad cardiovascular como parte del objetivo compuesto renal y los otros dos estudios no lo incluían. No obstante, los resultados fueron bastante homogéneos, un 40% en Canvas, 47% en Declercq y 46% en el Parrec. Recientemente, concretamente en el mes de junio, fueron publicados los resultados del estudio Credence. El estudio Credence, como todos saben, es un estudio con ganaglifosina, pero con objetivo renal como objetivo primario. Más de 4.000 pacientes, 50% con enfermedad cardiovascular, y sobre todo se les exigía que tuvieran macroalbuminuria, es decir, estamos hablando de pacientes con enfermedad crónica renal avanzada, con un filtrado medio de 57, pero aquí, a diferencia de los anteriores estudios, se exigía una máxima dosis tolerada de IECASORA2 para poder entrar en el estudio. Y el seguimiento fue a 2,6 años porque el estudio hubo que pararlo antes de lo previsto, porque se habían conseguido ya el número de eventos necesarios. Una reducción del 30% en el objetivo compuesto, y en los objetivos secundarios, reducción de hospitalización por insuficiencia cardíaca o mortalidad, ese objetivo combinado, que en Declercq era del 17%, conseguía con Cana 31% en este subgrupo de pacientes y 20% en el MACE. Pero algo que fue muy importante fue ver que no había incremento ni de las fracturas ni de las amputaciones. ¿Cómo poner en conjunto todos estos estudios con diseños diferentes, con objetivos parcialmente distintos? Pues es complicado, ha habido muchos intentos de hacer metaanálisis, revisiones. Yo concretamente me he centrado en las dos últimas, publicadas este mismo año, donde tratan de intentar analizar el porqué de esas diferencias, con todas las premisas y las dificultades que hemos comentado por la diferencia de población. En este estudio, la flecha azul indica la disminución de hospitalización por insuficiencia cardíaca en los 4 estudios comentados. Como veis, donde más diferencia se vio fue en el estudio Credence, donde más disminución, se atribuye a que eran pacientes de mayor riesgo en cuanto a con un filtrado menor y además con macroalbuminuria. La flecha naranja es el objetivo combinado ese que habíamos hablado, hospitalización por insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular, que Declercq incluyó como objetivo primario y que era del 17%. En Canvas fue del 22%. Si recordáis, como veis, la hospitalización por insuficiencia cardíaca es mayor. Esa reducción es porque en mortalidad no fue significativo. En el Parrec del 34% y Credence del 31%. Donde está la gran diferencia es en el MACE, no significativo en Declercq, significativo en los otros 3 estudios. Vamos a intentar subanalizar qué diferencias puede haber o cómo subanalizar el MACE para ver si realmente hay una cierta homogeneidad o ese tan hablado efecto de clase. En este mismo estudio se hace un subanálisis del MACE. En Parrec no tiene sentido porque todos tienen enfermedad cardiovascular, pero en Canvas y en Declercq se hace un subanálisis en esas poblaciones que sí tenían enfermedad cardiovascular. En Canvas sí persiste la significación, incluso sube del 14 al 18%, y en Declercq sigue siendo no significativo, es decir, pacientes en prevención secundaria no demuestra reducción del MACE. En este mismo estudio hay otra manera de subanalizarlo, viendo el otro espectro de los pacientes, es decir, los pacientes en prevención primaria, vamos a ver si continúan teniendo significación.
En el caso de Declare y de Canvas, si se separan los pacientes con enfermedad cardiovascular y sin enfermedad cardiovascular, sigue siendo no significativo, es decir, la ausencia de enfermedad cardiovascular no hace que el MACE sea significativo en los pacientes. Y esto es significativo sobre todo en Canvas, que sí lo era en el grupo global y no lo es en el grupo de prevención primaria. En el caso del objetivo compuesto de hospitalización por insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular, la ausencia de enfermedad cardiovascular hace que no sea significativo. Si recordáis, en Declare era del 17%, aquí no es significativo, y en Canvas era del 22% y tampoco significativo. Esto resume lo que al final veremos, y es que en MACE, en reducción de MACE, de eventos cardiovasculares, ictus no mortal, IAM y mortalidad cardiovascular en conjunto, y los ISGLT2 solo han demostrado ser efectivos en prevención secundaria. Esta es una comparativa para ilustrar que otros fármacos usados habitualmente en la enfermedad cardiovascular, como IECAS o ARA2, no demostraron nunca disminución por hospitalización por insuficiencia cardíaca. Sin embargo, este grupo farmacológico sí lo ha hecho en mayor o menor medida, según la molécula. En cuanto a los objetivos renales, como veis, hay diferencias, sobre todo en Credence. Fundamentalmente, se estima que estas diferencias son debidas a que los pacientes tienen filtrados diferentes. En Credence, el 60% tenía filtrados por debajo de 60. En amarillo es el porcentaje de pacientes con filtrado por debajo de 60. Pero la gran diferencia, y se cree que los resultados son diferentes por el hecho de que el porcentaje de pacientes con macroalbuminuria es distinto. 100% en Credence y no llega al 10% en los primeros dos estudios y del 11% en EMPAREL. Por tanto, lo que se cree es que la presencia de macroalbuminuria unida a disminución de filtrado son los dos biomarcadores que van a marcar más la respuesta como objetivo, por un lado, para el objetivo renal. Hay dos estudios en marcha, que son el estudio DAPA-CKD y el estudio EMPA-Kidney. Son estudios que nos van a ayudar a refrendar estos resultados, sobre todo por un motivo fundamental, y es que así como Credence todos los pacientes eran diabéticos, en EMPA-Kidney y en DAPA-CKD hay pacientes no diabéticos, y además son pacientes, sobre todo en EMPA-Kidney, que engloban pacientes del día a día de nuestra consulta, es decir, pacientes con enfermedad renal crónica menos avanzada. Entonces, nos gustará saber si en pacientes con enfermedad renal crónica menos avanzada vamos a tener resultados similares. Y por último, recordaros la publicación reciente del estudio DAPA-HF en el Europeo de Cardiología. Expusieron los resultados. Es el primer estudio que se hace con un inhibidor de SGLT2, o el primer estudio que termina con un inhibidor de SGLT2 en pacientes no diabéticos. Hay un subgrupo de diabéticos, pero hay un grupo, el grupo mayoritario es no diabético, con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, seguidos 18,2 meses. Se vio una reducción del 26% en el objetivo compuesto, como veis, de mortalidad cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca y visita a urgencias por insuficiencia cardíaca. Separados los componentes del objetivo primario sigue habiendo significación, pero lo más importante de este estudio es poner en evidencia que la consecución del objetivo primario no hubo diferencias significativas entre diabéticos y no diabéticos. Por tanto, es el primer estudio que demuestra que estos fármacos también son efectivos en población no diabética. Por tanto, todos los efectos a los que se han ido haciendo mención, estableciendo los mecanismos de acción de los SGLT2, está claro que juegan un papel fundamental, que va más allá de su eficacia sobre hemoglobina glicosilada. Hay dos estudios en marcha con empagliflozina de diseño similar a DAPA-HF. En este caso subdividen y hay un grupo con fracción de eyección conservada. Esta diapositiva resume la evidencia hasta el momento actual en inhibidores de SGLT2, donde pone la relevancia, como hemos dicho, en que MACE solo ha demostrado eficacia en prevención secundaria. Y diréis, ya, pero los pacientes del Credence había un 50% que no tenían enfermedad cardiovascular. El problema es qué consideramos tener enfermedad cardiovascular. Tener macroalbuminuria es tener un alto factor de riesgo para tener, no es ya un factor de riesgo, es tener enfermedad cardiovascular. De hecho, los pacientes con enfermedad renal crónica tienen más riesgo de morirse de un evento cardiovascular que de llegar a enfermedad renal terminal. Por tanto, estos son la actualización, aunque en esta diapositiva todavía no habían sido publicados los estudios del DAPA-HF, por eso el interrogante que hay en insuficiencia cardíaca en no diabéticos. Ya una vez que hemos visto la evidencia, ¿qué dicen las guías al respecto? Ya sabéis que ya el año pasado el consenso de la ADA y la EASD estableció una dicotomía entre si el paciente tenía o no tenía enfermedad cardiovascular o enfermedad renal.
Si tenía enfermedad cardiovascular, hablaba de 2 opciones terapéuticas, análogos de GLP-1 con probada eficacia o inhibidores de SGLT2. Pero en el caso de que el paciente tuviera insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, los SGLT2 eran de elección si el filtrado lo permitía. Si no tenían enfermedad cardiovascular ni enfermedad renal crónica, también estaban en primera línea tras metformina si teníamos en cuenta 2 criterios de decisión, que era minimizar el riesgo de hipoglucemias o promover o minimizar la ganancia ponderal. Solo desaparecerían del algoritmo en caso de que el coste o el ahorro fuera nuestra única premisa de elección. Nuestra Sociedad Española de Endocrino tiene un documento que os animo a consultar periódicamente porque es dinámico, lo actualizan cada vez que va saliendo una nueva evidencia. Si bien es cierto que debo hacer una autocrítica, no a mi persona porque yo no formo parte del comité, pero sí a la propia sociedad, que va un poco más allá de la ficha técnica demasiado precozmente y puede inducir a error. Ya sabéis que los inhibidores de SGLT2 hoy por hoy en ficha técnica solo se pueden pautar si el filtrado está por encima de 60 y mantener hasta un filtrado de 45. Como veréis en la diapositiva, en algunos casos hablan de poder poner el fármaco, en el caso de la canaglifosina, a partir de 30. En ficha técnica todavía no está recogido. También, al igual que el anterior algoritmo, establece la dicotomía de enfermedad cardiovascular establecida o nefropatía. En el caso de que no la tengan, utilizan la hemoglobina y el IMC como criterios de decisión. Si el IMC está por debajo de 25, pone al mismo nivel de PP4 y SGLT2, sobre todo decidiendo sobre SGLT2 en el caso de que coexista hipertensión por beneficio en cuanto al control o que haya que evitar la ganancia ponderal. Y, por supuesto, en sobrepeso lo pone como primera opción. ¿Qué pasa si el paciente ya tiene comorbilidad? Pues dependiendo de la comorbilidad que tenga, usaremos uno u otro fármaco. Si tiene un evento IAM, si tiene un IAM o un proceso aterosclerótico cardiopatía isquémica, empagliflozina o canaglifosina son las que han demostrado beneficio. En mortalidad cardiovascular únicamente empagliflozina, en insuficiencia cardíaca los 3 y en enfermedad renal diabética los 3. Y lo realmente transgresor ha sido lo que han hecho los cardiólogos, y digo los cardiólogos porque en las últimas guías, en el último Congreso Europeo, han establecido unas guías de diabetes, dice en colaboración con la EASD. Si uno lee la letra pequeña, no es en colaboración con la EASD, es con 2 miembros de la EASD. Entonces eso es importante porque es una guía de los cardiólogos, para que nos quede claro. Los endocrinos a nivel global no han actuado al respecto. Pero bueno, es algo que realmente probablemente sea el futuro, pero ellos han querido anticiparse, donde dicen que el paciente naïf, paciente que no ha recibido tratamiento, si tiene enfermedad cardiovascular, alto riesgo o muy alto riesgo, debemos de usar un SGLT2 o un análogo de GLP-1 como primera línea. Y solo si la hemoglobina está fuera de objetivo, añadir metformina. El problema no es que tenga enfermedad cardiovascular, es que consideran alto riesgo aquel paciente diabético mayor con más de 10 años de evolución, hipertenso o dislipémico, sin lesión del órgano diana. Es decir, a cualquiera de los diabéticos que tenéis en la consulta. Si tenemos tanta evidencia, las guías los posicionan en primera línea tras metformina, ¿por qué no se usan tanto como a priori se deberían de usar? He leído, de hecho, cuando he entrado antes de Salón de Acto he visto que se van a comunicar resultados del Iberican. Seguro que alguno de ustedes forma parte de la investigación. Yo he intentado actualizar más estos datos, he sido incapaz, pero en este corte publicado en el 2016, con los 3.000 primeros pacientes, 18,2% eran diabéticos y solo el 2,8% utilizaban inhibidores de SGLT2 frente a 30% de PP4. Y un grupo de Cádiz elaboró este estudio también, tiene la salvedad de que es a 2016, yo entiendo que los resultados a fecha actual sean diferentes. Los inhibidores de SGLT2 sí que sufrieron una progresión, como pueden ver, del 0,4 al 4% en 2 años, pero si sumamos las combinaciones de hipoglucemiantes orales, que la mayoría son con DPP4, y los DPP4 realmente multiplican por 7 su uso, los DPP4 frente a los SGLT2. Inglaterra, que es un país donde todavía se promueven las sulfonilureas como segunda línea tras metformina, tiene un uso mayor de SGLT2 que nosotros, y esto nos tiene que hacer pensar que realmente los estamos utilizando francamente poco. Y si tenemos una evidencia tan importante en los beneficios, ¿por qué se usan tan poco? Desde mi punto de vista hay 3 razones fundamentales. 1, el miedo a los efectos secundarios. 2, que no está recomendado para mayores de 75 años. Nuestra población cada vez más envejecida hace que la media de nuestras consultas sea
la media edad de nuestras consultas sea elevada, y la penalización de las administraciones a las innovaciones terapéuticas. Empiezo por este último ítem. Esto, hasta el año pasado, por lo menos en los objetivos que a nosotros se nos planteaban, en nuestro hospital y en la Comunidad de Madrid se penalizaba. A día de hoy lo han retirado porque realmente no hay una justificación económica que lo avale, ya que el precio, el PVL, el precio de venta de laboratorio de fármaco, de uso de fármaco por día, de sitagliptina y de empagliflozina, por ejemplo, es exactamente el mismo. Es decir, no hay ningún tipo de ahorro, con lo cual no hay justificación para la penalización. En cuanto a los efectos secundarios, por excelencia, el miedo a las infecciones geniturinarias. Hay que dividir el tema de infecciones urinarias y genitales. No parece haber un aumento significativo de infecciones urinarias, pero sí de infecciones genitales. Se puede multiplicar hasta por 5, y eso es real en mujeres con antecedentes de infecciones genitales, pero es importante que luego veremos que existen formas, si realmente el fármaco es útil, de prevenirlo y de mantenerlo. Los resultados son homogéneos en todos los estudios, pero hay que puntualizar que, salvo en todos los estudios es más frecuente en mujeres, pero en DICLER no hay diferencia de sexo. Es igualmente, la prevalencia de infecciones genitales es igual en hombres que en mujeres. Siempre suele ser por un germen habitual, como es Candida albicans. Esta diapositiva parece una obviedad, pero creo que, aunque tenemos poco tiempo en la consulta, deberíamos de recordar, y a veces resulta un poco violento, a los pacientes que hay que mantener una higiene genital adecuada, una adecuada hidratación y que si tienen síntomas vayan al médico. Porque tener una higiene adecuada y a tener una adecuada hidratación minimiza las infecciones genitales. Candidiasis genital como factor de riesgo de insuficiencia cardíaca, lo aceptamos. Suena un poco como sorprendente y una pregunta que descoloca en cierta manera. Ya hemos dicho que son más frecuentes en mujeres que en varones, pero habitualmente son leves y habitualmente responden al tratamiento convencional que todos ustedes conocen. Fluconazol, 150 miligramos en dosis única para mujeres y tratamiento tópico durante una semana para los varones. Pero si yo tengo candidiasis recurrentes, ¿le retiro el fármaco? Pues a mí me costaría retirar si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, un IAM, proteinuria, con todo lo que acabamos de decir, me costaría. ¿Qué debemos hacer en esos casos? Es aconsejable hacer un cultivo previo, no vaya a ser que sea un germen resistente, y como tratamiento de fondo se recomienda fluconazol 150 miligramos lunes, miércoles y viernes la primera semana y un comprimido a la semana durante 6 meses. E incluso se baraja la posibilidad de fluconazol como tratamiento de mantenimiento. Es algo que ya está probado con otros fármacos, con el tamoxifeno. A ninguno se le ocurriría que un oncólogo vaya a retirar el tamoxifeno a una paciente con cáncer de mama porque tenga infecciones genitales de repetición. Pues la envergadura y la importancia y relevancia de esto es equiparable a los inhibidores de SGLT2 cuando estamos previniendo hospitalizaciones y mortalidad. El otro warning que nos hizo alertarnos fue, tras el estudio Canvas, la aparición de más fracturas y, sobre todo, lo más preocupante fue la aparición de amputaciones. Esto, de alguna manera, nos descolocó e hizo que se pusiera en tela de juicio si esto no podría ser extrapolado a otros inhibidores de SGLT2 distintos de canaglifosina. Ni en PARREG, que se hizo un estudio POSOC, ni DICLER demostraron aumento de estos dos eventos adversos, y ya el CRIDENS ha terminado de dejar resuelto este tema porque no se ha visto aumento del riesgo de fracturas ni de amputaciones. Sí es importante tener en cuenta que las amputaciones fueron más frecuentes en pacientes que ya tenían úlceras o amputaciones previas o arteriopatía periférica severa, con lo cual en ese subgrupo de pacientes hay que o no usarlo o usarlo con mucha precaución. En cuanto a la cetoacidosis pasa exactamente lo mismo, hay que seleccionar el paciente, por supuesto ponerlo en diabéticos tipo 2 reales, porque hay algunos diabéticos que, si veis que evolucionan rápidamente a tener necesidad de insulina en el primer año del diagnóstico, probablemente estéis ante un LADA y no ante un tipo 2. Y luego, muy importante, el tema de las situaciones agudas, pero no es algo nuevo para los SGLT2, es algo que ya deberíamos estar advirtiendo, por ejemplo, con metformina. Es decir, si el paciente tiene una enfermedad aguda, que lo suspenda. Si el paciente tiene una preparación para una colonoscopia con un riesgo de depleción de volumen, que lo suspenda. Y, sobre todo, si el paciente va a beber mucho alcohol. En esas situaciones es importante. Y una situación importante, de hecho, el mayor número de cetoacidosis se han visto en mujeres, por lo menos en nuestra casuística, que la verdad es que ha sido escasos casos, pero los que se han visto, he de decir que algunos fuera de ficha técnica se han usado en tipo 1, con lo cual está más que justificado, pero los pocos casos en tipo 2 que se han visto han sido en mujeres, porque son las que hacen dietas más bajas en hidratos de carbono, y eso es un riesgo. O sea, un paciente que tenga un desorden alimentario o que vaya a hacer una dieta cetogénica, por favor, que se retire el SGLT2.
El otro punto que hablábamos es de la penalización a mayores de 75 años. Y digo penalización porque esto es lo que he firmado, digo he firmado porque yo trabajo en la Comunidad de Madrid, como objetivo es tender a disminuir el uso de inhibidores de SGLT2 en mayores de 75, aduciendo que son pacientes no representados en los ensayos, con mayor riesgo de depleción de volumen, pero realmente los 75 años es algo aleatorio, porque este estudio, que es una calculadora de salud que publicaron en el Daily Mail unos suizos, trataba de estimar la probabilidad de mortalidad de hombres y mujeres que tenían 75 años a 10 años. Y según el consumo de alcohol, fumar, hacer ejercicio o tomar fruta, podía pasar de un 32% a un 72%. Es decir, tenemos que individualizar y tenemos que buscar al paciente frágil, no al paciente de 75 años, al paciente frágil que puede tener 60, 70 u 80. Virginia, Sí. Ya estoy terminando. El uso de diuréticos es lo más importante, el uso concomitante de diuréticos para intentar evitar la depleción de volumen y el riesgo de tener problemas a nivel de sintomatología de bajo gasto. Si el paciente está con un diurético, lo mejor es reducirlo o suspenderlo y reintroducirlo en caso de que tenga sintomatología. Hablo de sintomatología a nivel de insuficiencia cardíaca, edemas. En el caso de un antihipertensivo, si el paciente está bien controlado y es hemodinámicamente inestable con tendencia a la hipotensión, habría que reducir el antihipertensivo y ajustarlo luego según tensión arterial. Si el paciente está mal controlado, con tensión alta, y es un paciente hemodinámicamente estable, dejadle el antihipertensivo, no lo toquéis. Sobre todo, aunque tenga un diurético, si es una tiacida de 12,5 no va a producirle ningún problema, ¿vale? Que es el que mayor de uso habitual que tenemos en la consulta, los pacientes hipertensos, las combinaciones con 12,5, máximo 25. Pero sobre todo, es importante chequear, sobre todo en este paciente, en su grupo de pacientes con más riesgo, electrolitos y función renal al mes de haber iniciado el SGLT2. Y como conclusiones, decir que hay evidencia de beneficio en insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica en todos los subgrupos de pacientes, enfermedad renal crónica avanzada con macroalbuminuria y también en pacientes no diabéticos con insuficiencia cardíaca y FEBI reducido, que el beneficio en MACE solo se ha demostrado en prevención secundaria y que existe un buen perfil de seguridad, incluso una pauta de prevención de infecciones genitales de repetición y que están perfectamente justificada su indicación como primera línea tras metformina, salvo que estén contraindicados anciano frágil u obesidad importante. Lo de la obesidad importante es porque en esos casos normalmente elegimos un análogo de GLP-1 más menos inhibidor de SGLT2. Y esto es para terminar. Tenéis que tener en cuenta que la evolución del tratamiento de la diabetes en los últimos 10 años ha cambiado radicalmente. Hemos pasado de cuanto más baja mejor, antes de 2008, a partir del estudio ACCORD hubo que tener en cuenta las hipoglucemias, una visión más adipocéntrica, menos ganancia de peso, pero ya a fecha de hoy tenemos que tener en cuenta que hay que buscar fármacos que además de bajar la glucosa sin hipoglucemias y sin ganancia de peso, tengan un efecto sobre protección cardiorrenal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Virginia. Si os parece, las preguntas las haremos al final y así tenemos un poquito más de tiempo. A continuación hablará José María Fernández Rodríguez, es especialista en medicina interna en el Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea. Como tal, trabajando en una zona de montaña, tiene una relación estrecha, buena y está acostumbrado a trabajar mano a mano con los médicos de familia. Además, es el presidente de la Sociedad Asturiana de Medicina Interna. José María nos va a hablar sobre todo de los datos actuales en vida real de los ISGLT2, sobre todo enfocándolos más a aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca. Todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación. Y pues antes de ir a lo que es el meollo, hablar de los datos en vida real, yo creo que tenemos que un poco pues centrarnos en qué situación estamos. Cuando hablamos del paciente diabético, está creciendo de forma exponencial los casos de insuficiencia cardíaca y los ingresos por insuficiencia cardíaca y, en segundo lugar, por enfermedades oncológicas. Y si luego, por otro lado, hablamos de la insuficiencia cardíaca, estos son unos datos del Ministerio de Sanidad de todas las patologías que ingresamos en medicina interna, resulta que la insuficiencia cardíaca va creciendo de forma exponencial, de tal forma que en los últimos 8 años aumentó un 32% los ingresos por insuficiencia cardíaca en medicina interna. Por lo tanto, aumentan los ingresos en los pacientes diabéticos por insuficiencia cardíaca y aumentan los ingresos en insuficiencia cardíaca en general. Y esto es un estudio que se presentó recientemente a colación de que los pacientes con diabetes tienen de 2 a 5 veces más riesgo de tener insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que ocurre exactamente en España? En España lo que se vio es que en medicina interna
aquellos pacientes diabéticos tenían casi 5 veces más riesgo de ingresar por insuficiencia cardíaca. Con lo cual tenemos que darles algún tipo de respuesta a estos pacientes. ¿Y por qué? Porque es que encima tienen peor pronóstico. Resulta que independientemente si tiene fracción de eyección reducida o preservada, su pronóstico siempre es peor por el hecho de ser diabéticos. ¿Y qué pasa en las salas de medicina interna cuando nos ingresa el paciente? Exactamente, nuestros pacientes, si hay una prevalencia en España de 14% de pacientes diabéticos, cuando nos ingresan por insuficiencia cardíaca, las cifras son del 40 al 42%. Yo en mi consulta exactamente tengo el 63% de los diabéticos, perdón, de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen diabetes. Una vez centrado el problema, vamos a ver qué evidencia tenemos. Ahora mismo Virginia nos acaba de hablar de lo que da más evidencia, que es los ensayos clínicos y los metaanálisis, pero también hay datos en vida real. ¿Qué es lo que pretendemos con estos datos en vida real? Pues realmente lo que se intenta es ver si hay una consistencia entre los datos de los ensayos clínicos con lo que vemos en nuestros pacientes en el día a día. En los ensayos clínicos, gran problema que tenemos es que todos los pacientes tienen unas características muy similares. Por eso intentamos hacer metaanálisis con estudios con los pacientes con características muy similares en cada uno de ellos, pero muy diferentes en el conjunto. De ello sacar conclusiones. Pero nosotros estamos con una población muy heterogénea. Entonces, lo ideal es ver si esto que vimos en los ensayos clínicos, en los metaanálisis, realmente tiene consistencia. Y es lo que muchas veces nos otorgan los estudios en vida real. Ensayos clínicos, lo voy a pasar muy por encima, y metaanálisis, porque lo acaba de decir Virginia, pero una cosa que sí me parece muy importante, no solo empagliflozina, canagliflozina y dapagliflozina mostró un beneficio en la insuficiencia cardíaca, sino lo más importante casi de todo es la rapidez con que lo logró. ¿Por qué? Porque luego hablaremos que el paciente que ingresa por insuficiencia cardíaca o se descompensa por la insuficiencia cardíaca tiene hasta casi 2,5 veces más mortalidad que el paciente que está en fase estable. Si cogemos el cómputo global, todos ellos, los ISGLT2, nos reducen los ingresos por insuficiencia cardíaca un 31%. Y esto ocurre independientemente si habían tenido insuficiencia cardíaca previa o no lo habían tenido. El beneficio se mantiene de la misma forma. Y hace un momento se mencionó en pacientes mayores de 75 años. Bueno, pues con empagliflozina, por ejemplo, tenemos casi 650 pacientes en el EMPARRER y se vio que el beneficio aún era mayor reduciendo la insuficiencia cardíaca. Lo reducía un 55%. Pero bueno, lo que es la parte importante de mi exposición son los estudios observacionales. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos un primer estudio americano del 2017 que lo que se ve que pacientes tratados casi 10.000 con DPP4 y con ISGLT2 casi 5.000, 13% de ellos con enfermedad cardiovascular y 2% de ellos con historia de insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles fueron los resultados? Acordaros que de cómputo global en los ensayos clínicos todos los ISGLT2 reducían un 31%. Pues aquí nos reducía los ingresos por insuficiencia cardíaca un 32%. Y si vamos al paciente mayor de 65 años, nos lo reducía en concreto un 40%. Con lo cual, este primer estudio en vida real tiene consistencia con lo que tenemos en los ensayos clínicos. El CVD real, que todo el mundo conocemos, desarrollado tanto en Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. 309.000 pacientes, 87% de ellos en prevención primaria, con todos los ISGLT2 utilizados. Y lo que se vio es que se reducían los ingresos por insuficiencia cardíaca un 39%, la mortalidad por todas las causas un 51%, y si cogemos todo esto y lo metemos en el mismo saco, se reducía la mortalidad por todas las causas y los ingresos por insuficiencia cardíaca un 46%. ¿En cuánto tiempo? En 1 año y medio. Es decir, de forma muy precoz ya tenemos beneficio. Y esto ocurría independientemente si el paciente era en prevención primaria y en prevención secundaria. El beneficio era exactamente el mismo. ¿Y qué pasaba en una población exclusivamente nórdica? En una población exclusivamente nórdica con casi 70.000 pacientes con DPP4 y 22.800 pacientes con ISGLT2, 13% de ellos con enfermedad cardiovascular, se vio exactamente lo mismo, 38% de reducción de los ingresos por insuficiencia cardíaca. Con lo cual, hasta el momento estamos demostrando que los datos son completamente consistentes con lo que tenemos en los ensayos clínicos. ¿Qué se vio en el CVD real 2? Se intentó una población completamente distinta, es decir, en Israel, en Canadá, en Singapur, en Corea, en Japón. ¿Qué características tenía esta población? Que tenemos más de 235.000 pacientes en cada uno de los brazos. Teníamos una enfermedad cardiovascular en torno al 27% y 7% de ellos tenían historia de insuficiencia cardíaca.
¿Qué es lo que se ve en estos datos en vida real en un seguimiento de aproximadamente un año? Es decir, menor que los casos anteriores, que se reducían los ingresos por insuficiencia cardíaca, en concreto un 36%. Ya lo veis que todos se alinean en la misma dirección. Un estudio observacional similar al de Cler, con 28.000 pacientes, 34% de ellos con enfermedad cardiovascular. Se incluyeron pacientes durante 3 años y lo que se vio fue que los ingresos por insuficiencia cardíaca o mortalidad cardiovascular se reducían un 21% y, si vemos a los ingresos por insuficiencia cardíaca, se reducían también un 21%. Vamos a ver si en menos tiempo el efecto es beneficioso. ¿Y por qué digo lo de menos tiempo? Porque lo que comenté hace un momento, que el paciente cuando ingresa por insuficiencia cardíaca es el momento de máxima vulnerabilidad, si el beneficio lo tenemos de forma precoz, pues va a ser mejor para el paciente, ya que tiene una mortalidad cardiovascular muchísimo más elevada. ¿Qué se vio en el estudio de Patorno? En el estudio de Patorno lo que se vio fue que en un seguimiento de 6 meses, 24% de ellos con enfermedad cardiovascular, y en este caso era solo canaglifosina, comparado con DPP-4, comparado con SGLT2 y con GLP-1, lo que se vio es que se reducían en 6 meses los ingresos con respecto a los GLP-1 por insuficiencia cardíaca un 30%, el MACE global no dio tiempo a que hubiera ninguna diferencia. Si comparamos canaglifosina también con GLP-1, se reduce un 39% los ingresos por insuficiencia cardíaca, no nos dio tiempo a que cambiase el MACE, y si lo comparamos con sulfonilureas, prácticamente se redujo en 6 meses los ingresos por insuficiencia cardíaca un 50%. Otro estudio más, el OBSERVE-4D, que eran 4 bases de datos diferentes con características diferentes los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca entre un 0,2 y un 3%, y teníamos más de 142.000 pacientes tratados con canaglifosina, más de 100.000 pacientes tratados con EMPA y con DAPA, y más de 461.000 pacientes tratados con fármacos diferentes a los ISGLT2. ¿Qué es lo que se vio? Que se reducía, cuando comparabas canaglifosina con respecto a otros fármacos no ISGLT2, los ingresos por insuficiencia cardíaca un 31%, y cuando los otros 2 ISGLT2, empaglifosina y dapaglifosina, se comparaban con el resto de tratamientos, también se reducía prácticamente los ingresos por insuficiencia cardíaca un 60%. De tal manera que siguen siendo consistentes los resultados e incluso aquí son mejores. En el estudio ISEL, ¿qué es lo que se vio? Bueno, pues estos eran pacientes, la mayor proporción de todos los estudios observacionales que incluía pacientes con insuficiencia cardíaca, un 10% de ellos tenían ya insuficiencia cardíaca, un 14% tenían enfermedad cardiovascular, y nuevamente tenemos pacientes con CANA, con EMPA y con DAPA. ¿Qué es lo que se vio? Se vio que se reducían los ingresos por insuficiencia cardíaca un 43%, la mortalidad cardiovascular un 43%, y fue el único de todos los estudios observacionales, porque hasta ahora ninguno de ellos aumentaba las amputaciones, fue el único que aumentaba las amputaciones, pero en el caso de canaglifosina. Es decir, tenemos una consistencia clara en la insuficiencia cardíaca y en el tema de las amputaciones. Todos ellos no nos demostraron aumento de amputaciones, salvo este, que era un poco a expensas de la canaglifosina. Y hace un momento hablamos del EMPA-REG, pero en el EMPA-REG, si cogemos una población diferente, que es la población que tiene hipertrofia ventricular, y vemos los datos en el 3P-MACE y en todas las causas de mortalidad, se ve algo diferente. Si vamos a la reducción del MACE, es decir, reducción de mortalidad cardiovascular, IAM no fatal y ACV no fatal, en aquellos que tienen hipertrofia ventricular se reducía con empaglifosina un 61%. Y si vamos a todas las causas de mortalidad, se reducía un 68%. ¿Y por qué comento esto de la hipertrofia ventricular? Todos sabemos que nuestros pacientes diabéticos, muchísimos de ellos tienen hipertensión y con ello hipertrofia ventricular. Pero no solo tienen hipertrofia ventricular por tener hipertensión, porque es parte de lo que es la cardiomiopatía diabética. Y una de las cuestiones que produce esta tetrada cardiotóxica, que es enfermedad coronaria que tiene el paciente diabético, la hipertensión, la sobrecarga de fluidos y esa cardiomiopatía diabética, es el hecho de tener una hipertrofia, pero una hipertrofia con una rigidez mayor que el corazón de los pacientes no diabéticos. Y fijaros, con empaglifosina, en un estudio en vida real, en 6 meses, es decir, en muy poco tiempo, se reduce el volumen del ventrículo izquierdo. De tal manera que yo estos datos los relaciono
con que es una de las aportaciones que nos hace los SGLT2 y en concreto la empagliflozina, en cuanto que estos pacientes que tienen ya una hipertrofia ventricular, los resultados son mejores. Es decir, hasta hace unos años, como nos comentó Virginia, cuando el paciente estaba un poco más machacado, parecía que teníamos peores resultados si intensificábamos el tratamiento. En estos casos no es exactamente intensificar el tratamiento, sino tratarle con lo que le tenemos que tratar, que en este caso son SGLT2. Y vamos a lo que es la serie del estudio EMPRISE, también en vida real. Son datos sacados de la cohorte americana, que tiene muchísima base de datos, con más de 100.000 pacientes, que se están recogiendo pacientes en este momento, ya que el periodo de inclusión finalizó justo en septiembre de este año y se llevaban recogiendo pacientes desde agosto del 2014, es decir, más de 5 años. Y lo más importante de esto, ¿qué características tenían? Una media de 58 años, los pacientes tenían enfermedad cardiovascular una cuarta parte de ellos e insuficiencia cardíaca un 5% de ellos. Y lo que se vio es que en una cohorte en la que se comparaban casi 33.000 pacientes tratados con empagliflozina o sitaglitina durante solo 5,3 meses, se reducía los ingresos por insuficiencia cardíaca, en concreto un 50%. Es decir, no solo tenemos beneficio, sino el beneficio es precoz, en el momento de máxima vulnerabilidad del paciente. Y fijaros, en solo este tiempo, el resto de objetivos, mortalidad cardiovascular, reducción de EM, ACV no fatal, no da tiempo que sea significativo, pero ya se ve que las curvas se están separando a favor de la empagliflozina. Os conté ahora mismo muchísimos datos en vida real, muchísimos estudios, etcétera, etcétera, pero vamos a intentar compendiarlo todo esto, tenerlo todo junto y tener la información clara. ¿Cuáles son los resultados que tenemos en vida real? Bueno, pues en vida real, de forma global, se reducen los ingresos por insuficiencia cardíaca un 35%. Si cogemos todos los estudios en vida real y todos los ensayos, ¿cuánto se reduce los ingresos por insuficiencia cardíaca? Un 36%. O lo que es lo mismo, este es el resumen de todos estos estudios que os acabo de poner ahora mismo. Con más de 1,5 millones de pacientes, lo que se ve en pacientes con una enfermedad cardiovascular que oscila entre el 13 y el 35%, y los pacientes que aquí estaban incluidos tenían insuficiencia cardíaca prácticamente el 0% o hasta un 10%, como la mayoría de los ensayos clínicos, como ocurrió en el DECLARE y en el EMPARREG, los resultados que se ven es que se redujo de forma precoz los ingresos por insuficiencia cardíaca, realmente no en el 6º mes, en el 5º mes, y de una forma global se redujo un 36%. Con lo cual, podemos decir que son consistentes los datos que tenemos, tanto en los ensayos clínicos como en vida real. Y están representados todos los fármacos que ahora mismo estamos comercializados en nuestro país. Resumiendo un poco qué es lo que tenemos con el SGLT2. Con el SGLT2, si estamos en prevención secundaria, claramente sabemos que nos reducen el MACE, empagliflozina y canagliflozina. Si estamos en prevención primaria, vamos a tener un beneficio produciendo nefroprotección y reduciendo los ingresos por insuficiencia cardíaca, independientemente si está en prevención primaria como en prevención secundaria. Pero hay algo que estoy insistiendo mucho durante toda la ponencia, y es el momento que ingresa el paciente por insuficiencia cardíaca. El momento que ingresa el paciente por insuficiencia cardíaca no es simplemente que tenga crepitantes, que tenga edemas. Empieza el principio del fin. Se produce una alteración neuroendocrina y neurohormonal que lleva a que el paciente empiece su deterioro. De tal forma que en ese momento la mortalidad total se aumenta hasta 2,5 veces y la mortalidad cardiovascular se aumenta hasta 3 veces. ¿Y cuándo reingresan sobre todo estos pacientes? Los primeros 15 días del alta. ¿Quién tenemos que dar respuesta a esta máxima vulnerabilidad que se produce en el paciente cuando ingresa por insuficiencia cardíaca? Pues medicina de atención primaria y medicina interna. Nosotros ahora mismo estamos dando medicina interna, según datos del Ministerio, del 60 al 70% de las altas por insuficiencia cardíaca. Y fijaros, os acabo de presentar datos en vida real. Dices, bueno, ya, pero datos en vida real, el EMPRISE, 5 o 3 meses, te reduce los ingresos con respecto a sitaglitina, la descompensación por insuficiencia cardíaca hasta un 50%. ¿Esto se apoya también de algún dato en algún ensayo clínico? Pues sí. En el EMPARREG lo que se vio es que a los 45 días, a los 60 y a los 90, se reducía a la mitad en aquellos que estaban tratados con empagliflozina los ingresos por insuficiencia cardíaca, se reducía a la mitad los ingresos por insuficiencia cardíaca y la mortalidad cardiovascular, y se reducía a la mitad los ingresos por insuficiencia cardíaca y la mortalidad total. Con lo cual, nuevamente, en el periodo precoz, periodo de máxima vulnerabilidad por parte del paciente, los datos son consistentes.
¿Qué sabemos del resto de grupos farmacológicos que estamos más habituados a utilizar? Los de PP4, de forma global, son neutros con respecto a la reducción de los ingresos por insuficiencia cardíaca, salvo sasaglitina. Fármaco en principio a evitar en el paciente que tiene ingresos por insuficiencia cardíaca es la sasaglitina, pero aloglitina, sitaglitina, linaglitina son completamente neutros. ¿Y qué pasa con los GLP-1? Bueno, pues con los GLP-1 hasta ahora hablábamos de que eran neutros, pero con los últimos estudios, el REWIND, el Pioneer 6, el Harmony Outcomes, lo que se vio en un metaanálisis de mediados de agosto es que los GLP-1 reducen un 9% los ingresos por insuficiencia cardíaca de forma global. Hace un momento lo acaba de comentar Virginia. Ya sabemos que en el paciente diabético reducimos muchísimo los ingresos por insuficiencia cardíaca. Vamos a ver qué ocurre en el paciente no diabético, en el paciente simplemente que tenga insuficiencia cardíaca. Hay un programa, el programa Emperor, que nos va a dar muchas respuestas. ¿Por qué? Porque ya tenemos respuestas en el momento actual en el paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pero estamos esperando todos los que nos dedicamos muchísimo a la insuficiencia cardíaca el Emperor preservado. No solo el Emperor reducido, que posiblemente vaya a salir bien, sino el Emperor preservado. Y aparte de que tiene 5.500 pacientes, algo común a ambos Emperor es que se utiliza hasta filtrados de Vente. Con lo cual, no solo vamos a tener el beneficio que nos puedan mostrar estos fármacos, sino vamos a tener una seguridad y posiblemente ampliemos el abanico de pacientes a los que podemos utilizar estos fármacos. ¿Qué otros estudios hay qué otros ensayos clínicos hay en pacientes con insuficiencia cardíaca? El de Liver con dapagliflozina 10 miligramos con fracción de eyección preservada, el DAPA-HF que se acaba de presentar y con sotagliflozina el estudio Solois. ¿Qué nos dijo el DAPA-HF? Que en 18 meses se reducía la mortalidad cardiovascular e ingresos por insuficiencia cardíaca con respecto al placebo un 26% y los ingresos por insuficiencia cardíaca en concreto un 30%. ¿Qué nos dice de las guías? Acaba de hablar sobre todo de esto Virginia, pero lo más importante, centrándolo en la insuficiencia cardíaca, es que todas son consistentes. La ADA nos dice que lo primero que tenemos que utilizar son los ISGLT2. ¿Qué es lo que nos dice la Sociedad Española de Endocrinología? Exactamente lo mismo, que tenemos que utilizar los ISGLT2. Y el algoritmo de la Sociedad Española de Medicina Interna también nos dice que tenemos que utilizar los ISGLT2. Y algo a lo que aludía un poco Virginia, y era que tras metformina. El algoritmo que presentó recientemente en la Sociedad Europea de Cardiología los cardiólogos simplemente nos dicen retirar la metformina. Yo creo que una reflexión importante, ya que estamos aquí especialidades que vemos al paciente diabético desde que empieza a ser diabético hasta que se muere siendo diabético, es que la metformina nos aporta un plus más. No tenemos por qué, es decir, si un paciente tiene enfermedad cardiovascular, desde luego hay que poner un ISGLT2, pero ¿por qué tenemos que excluir la metformina? La metformina nos reduce la neoglucogénesis, nos reduce la resistencia a la insulina y nos va a alargar el tiempo útil de ese páncreas, con lo cual vamos a tardar más en insulinizar al paciente y ver las consecuencias que conlleva esa insulinización, porque yo creo que nosotros, cualquier edad de los que estamos aquí, estamos recibiendo a los pacientes por las hipoglucemias que tienen fracturas de cadera, por las hipoglucemias que tienen eventos cardiovasculares, con lo cual yo creo que ISGLT2, desde luego que sí, pero añadido con metformina. Nunca excluido, no uno u otro, añadido. Y no os voy a decir el precio. Cuestiones prácticas, lo acaba de decir un poco Virginia, pero yo casi os lo digo con algún ejemplo más. Si tenemos el paciente con una glicosilada por debajo de 8,5 y queremos poner un ISGLT2, lo que tenemos que hacer es las sulfonilureas, desde mi punto de vista, retirar. Insulina, bajar un 20%. Y, lo más importante, paciente diurético, con diuréticos. Yo tengo muchísimos en mi consulta que tengo combinados, ISGLT2 y, por supuesto, con diuréticos. En todos los ensayos clínicos, los resultados eran exactamente igual, estuvieran con diurético o no. Lo único que tenemos que saber manejarlo. Y cuando un paciente tiene insuficiencia cardíaca, en principio el diurético tenemos que ponerlo a la dosis mínima eficaz. Lo que es muy relevante y muy importante que hagamos es que, primero, en los ensayos clínicos no se vio más depleción de volumen de forma significativa, pero sí hay que tener el mismo cuidado. ¿Qué cuidado hay que tener en el paciente que estamos con ISGLT2? El mismo que cuando tenemos a nuestro paciente con 80 años y le tenemos con cualquier diurético. Y todos nosotros los que estamos en la sala estamos acostumbrados a manejarlo. ¿Qué hay que hacer de forma global? Si tenemos un paciente muy congestivo, es decir, tenemos edemas hasta mitad de la tibia o cuando le damos de alta o le estamos viendo a la consulta, el hombre está con crepitantes, pues si le tenemos con un comprimido de Seguril y le ponemos, por ejemplo, empagliflozina, lo que hacemos bajamos a la mitad de comprimido. Si el paciente no tiene edemas perimalleolares, están resueltos ya con la furosemida, lo que hacemos es le pones un ISGLT2 y la furosemida solo se lo dejas de rescate.
Por eso lo de reducir el 50% o retirar. Hay que ver la situación congestiva del paciente. Si está muy congestivo, repito, bajamos a la mitad del diurético. Si no está muy congestivo, podemos llegar a retirarlo. Pero si, por ejemplo, tenemos un paciente con 2 comprimidos de furosemida, lo que tenemos es que quitar uno y el otro nos actúa la ISGLT2 y muchas veces la furosemida de rescate. Y el manejo se hace fenomenal. Es más, yo en la consulta tengo muchísimos pacientes que la furosemida solo la tengo de rescate cuando le estoy tratando con ISGLT2 y más en aquellos que a la vez los tengo con sacubitril o valsartán. Y para terminar, para mí, ideas claves. La insuficiencia cardíaca y la diabetes son 2 epidemias que cuando se presentan en el mismo paciente tienen un efecto sinérgico deleterio, aumentando muchísimo la morbimortalidad. Existe una relación bidireccional, es decir, paciente con insuficiencia cardíaca, yo creo que igual que aquel que tiene enfermedad cardiovascular, hay que pedirle todo paciente con insuficiencia cardíaca una glicosilada. Y el paciente diabético tiene de 2 a 5 veces más riesgo de insuficiencia cardíaca. Los ensayos clínicos y metaanálisis nos han dicho que los ISGLT2 tienen un efecto consistente y precoz, reduciendo los ingresos por insuficiencia cardíaca. Pero es que cuando vamos a los datos en vida real, como visteis todos y cada uno de ellos, reduce los ingresos por insuficiencia cardíaca y como se ve en el EMPRICE, en 5,3 meses ya se ven efectos beneficiosos en el momento de máxima vulnerabilidad del paciente. Por ello, yo creo que, teniendo en cuenta todos los ensayos clínicos que tenemos, es de lógica que se intenten hacer ensayos clínicos en el paciente únicamente con insuficiencia cardíaca para ver si el beneficio va más allá del paciente diabético. Y por eso los Emperor, por eso el DAPA-HF, etcétera, etcétera. Y yo creo que esto último es una reflexión que Virginia quiso un poco llevar ella también de la mano. Yo creo que con los datos que tenemos en insuficiencia cardíaca, con los datos que tenemos en nefroprotección, con los datos que tenemos en la protección cardiovascular, yo creo que la pregunta no es cuándo poner un ISGLT2 o un GLP-1, no. La pregunta es cuándo no ponerlo. Y bueno, estamos en Asturias, estos lastres, os invito ya que estéis aquí a seguir conociéndolo. Pues, muchas gracias. Muchísimas gracias, José María. Una presentación brillante y además ajustadísima en el tiempo. Yo creo que he sido muy insistente con todos, pero da gusto escucharos con toda la información que presentáis y tan resumida. En último lugar, Francisco José Escobar Lavado, del Centro de Salud de Valsequillo, Gran Canaria, médico de familia y miembro del grupo de diabetes de Semergen, hablará de la implementación real en la consulta de médico de familia de todas las evidencias disponibles, tanto de los ensayos clínicos como de la práctica clínica. A disfrutar contigo. Muchas gracias, Ana. Bueno, se oye bien, ¿verdad? Buenos días a todos. Yo creo que en principio y lo más importante es agradecer vuestra asistencia aquí y también hacer extensible el agradecimiento a la organización y a la Alianza por poderme permitir participar en esta mesa de diabetes. Diabetes, y cuando estaba preparando la charla y sobre todo cuando estaba preparando el título, yo me planteé una pregunta, que era que si habíamos cambiado o no habíamos cambiado la diabetes, lo que está cambiando la diabetes en estos últimos años. Y al final realmente yo la pregunta decidí cambiarlo por una exclamación. ¿Cómo hemos cambiado? A ver si soy capaz de yo manejarme con esto. Bien, este es el conflicto de intereses, sobre todo el segundo. Y como os comento, ¿cómo hemos cambiado? Porque realmente yo creo que estamos todos de acuerdo que en estos últimos 4 o 5 años estamos viviendo una auténtica, no sé si decir evolución, incluso dar un paso más allá, revolución. Una revolución en el abordaje y el tratamiento de la diabetes. Pero sobre todo creo que, aunque llevamos estos 4 o 5 años más punteros, quizás ha empezado esta revolución o esta evolución unos años antes, ¿no? Cada uno pone una fecha. Yo me he permitido coger 3 fechas reseñables, 2007, 2008 y 2015. ¿Por qué? Porque en el 2007 ocurrían cosas, evidentemente, por este mundo. Estaba en el 2007 Los Sopranos impartiendo democráticamente sus leyes. También en el 2007 aparece esto. Esto es el descubrimiento de una pieza molar de un señor de 25 años, con la peculiaridad que tiene una data de entre 1 millón y 1.200.000 millones de años. Se descubrió en Atapuerca, en Burgos, y tenía diferenciación porque hasta ahora el resto fósil humano más antiguo que se tenía en consideración databa de menos de 900.000 años. Pero bueno, en el 2007, si nos centramos en lo que nos interesa, en este caso la diabetes, se presentó el estudio, el resultado de metaanálisis de Nissen. Nissen, que estará mareado el hombre ahora, y es el estudio, como sabéis bien, que plantea la rosiglitazona el riesgo de aumento de mortalidad cardiovascular y de infarto de miocardio.
Es un estudio que crea un shock en toda la comunidad científica, posiblemente. Crea un shock y posiblemente genera unos cambios importantes. Hay compañeros, y lo he escuchado muchas veces, compañeros de distintas especialidades que dicen que o el estudio o a Nissen hay que hacerle un monumento porque, como comentábamos, a partir de ahí hay unos cambios importantes a la hora de plantear el tratamiento. 2008, porque fueron pocos meses después, un año después, en el 2008, seguían ocurriendo cosas. Se eligió el primer presidente afroamericano en Estados Unidos, pero creo que hay algunas personas que están de acuerdo que hubo un evento mucho más importante, que fue que la selección española ganó su primera Eurocopa en color. Pero bueno, fue en el 2008 donde la FDA, y lo comentaban apenas los compañeros anteriormente, fue la FDA cuando impuso el criterio de que cualquier molécula para tratamiento de diabetes tenía que presentar un estudio que demostrara la misma seguridad cardiovascular que si utilizábamos placebo. Claro, todo eso conllevó una cierta agitación, teníamos dudas. Veníamos con este estudio de Nissen de 2007, posteriormente, como bien sabéis, 2 años después incluso se retiró totalmente la rosiglitazona en Europa y hubo una restricción muy importante para su utilización en Estados Unidos. En el 2008 también se publicó ACCORD, que comentó algo la doctora Virginia, con respecto al aumento de mortalidad total en pacientes cuando hacíamos tratamiento intensivo, y nos estábamos manejando ahí unas sensaciones de duda. Se había comercializado también, estaba ya comercializándose un nuevo grupo farmacológico que son los IDP4, y os comentaba eso, que estábamos ahí unos años un cierto entre duda, entre zozobra, y la verdad es que no nos ayudó mucho la presentación de los primeros estudios de seguridad cardiovascular que se presentaron en el 2013, con la loglistina, el Examine, y con la sasagliptina, el Sabortime. Porque sí es cierto que demostraban esa seguridad cardiovascular, pero es de ahí que nos dejó una coletilla, ¿no? Nos dejó un punto de inseguridad con la insuficiencia cardíaca, sobre todo con la sasagliptina, ¿no? Que era estadísticamente significativa. Total, que nos quedaba todavía unos años ahí de camino, 2 años más, que hasta que llegamos al 2015. 2015 para muchos cinéfilos es un año muy bueno porque empieza la tercera trilogía de la Guerra de las Galaxias, pero es a partir de 2015 donde se presenta el estudio TECO de la sitagliptina, que con eso conseguimos, digamos, aliviarnos esas inquietudes que teníamos. Es cierto que el TECO lo que presenta es seguridad cardiovascular y no hay mayor riesgo de insuficiencia cardíaca. Ya teníamos lo que estábamos buscando, seguridad, un fármaco que nos aportara seguridad. Pero yo creo que nadie se esperaba lo que nos encontramos, los resultados que nos encontramos que se publicó en EMPARRE. También Virginia hizo mención brevemente a él, porque es un estudio que no vamos a entrar detenidamente, o yo no tengo intención de entrar detenidamente a describirlo, pero sí es cierto que nos causó impresión. Nos quedamos todos asombrados y sobre todo después del asombro nos quedamos muy ilusionados. Teníamos algo nuevo y teníamos algo potente. Ya no teníamos algo que nos aportaba seguridad, teníamos algo que nos aportaba beneficio. Y claro, apareció este concepto que yo creo que lo hemos escuchado todos muchísimas veces, cambio de paradigma. El cambio de paradigma no deja de ser nada más que la suerte de disponer de un fármaco que nos dé algo más para poder tratar a nuestros pacientes con diabetes. Y estas buenas noticias se han ido manteniendo en los siguientes años, estos próximos años, 2016, 2017, 2018. Como bien sabéis, han seguido presentando estudios de seguridad cardiovascular de moléculas de la misma familia, la canaglifosina, dapaglifosina, y de otro grupo farmacológico como son los agonistas de los GLP-1. Total, que todos bien sabéis que llevamos ahora un buen mare magnum de estudios. Lo que afortunadamente sí ocurre, a ver si yo me manejo bien con él, es que no sabemos si lo que viene va a ser mejor. Esperamos y deseamos que sí, pero de luego lo que viene sí es mucha más cantidad de información en los próximos años, 2019, 2020, 2021. Claro, todo este cambio de paradigma que genera un algoritmo que yo creo que a día de hoy considerar 8 o 10 años no parece mucho tiempo, pero es que hace 8 o 10 años tratábamos a los pacientes así. Nuestra visión era pura y exclusivamente glucocentrista. Era en función a que no tuviéramos un control de glicada adecuado cuando hacíamos modificaciones de tratamiento. Hemos ido dejando atrás esa visión glucocéntrica y hemos querido mirar un poquito más allá de la glicada. ¿La glicada importa? Sí, pero tenemos que buscar mucho más allá. Y buscamos mucho más allá y empezamos a aplicar, empezamos a tener en cuenta estas apreciaciones. Que el paciente tuviera una expectativa de vida más corta, más larga, pacientes que podían tener complicaciones. En esto, en definitiva, lo que buscamos era individualizar el tratamiento a cada uno de nuestros pacientes. El control glucémico lo queríamos dejar atrás, como comentamos. ¿Dejamos de darle importancia a la glicada? Posiblemente no. Pero lo que sí es cierto es que si tenemos en el foco de nuestra actuación a los pacientes, que es lo más importante,
debemos también poner ese otro foco de atención a lo que sería el riesgo cardiovascular. Si disponemos de medicamentos que pueden producir beneficio cardiovascular, y siempre que podamos, deberíamos utilizarlos. Así que las guías y los consensos se pusieron rápidamente en marcha. Lo comentaba también antes Virginia. Yo no sé si a veces si tuvieran la oportunidad de hacer modificaciones de los consensos cada 6 meses, seguramente lo harían. Pero a día de hoy, fijaros que en el 2016, hace muy poquito tiempo, disculpad, hace escasamente 3 años, esto es lo que nos decía la ADA. Después de metformina, le podemos plantear al paciente utilizar al mismo nivel, se posicionaba al mismo nivel todos los grupos farmacológicos, no había una gran distinción. Esto ha habido un gran cambio posteriormente. Han sido guías que se han actualizado, guías de atención primaria, guías de especializaciones hospitalarias a nivel nacional, a nivel internacional. Hay una modificación muy importante con respecto a esto. Las últimas, también lo comentaban los compañeros anteriormente, el consenso de la ADA y la ISD, también sociedades de atención primaria como Senfis ha publicado también una guía. Y bueno, lo que está saliendo, acaba de salir del horno, es la guía de la Sociedad Europea de Cardiología. Pero todo ese enfoque, cómo actuamos, qué medidas tomamos con respecto a nuestros pacientes, cuál es ese árbol de decisiones, el foco siempre está centrado en nuestro paciente, que es el principal y el motor de nuestra actuación. Y evidentemente nosotros el lunes cuando vayamos a consulta, el paciente que encontremos con diabetes no va a ser el mismo paciente en todos los casos. Habrá que plantearse cómo tratamos a un paciente y cómo tratamos a otro paciente. Y también es cierto que eso lo recogen las guías, tanto las internacionales como las nacionales. Como bien sabéis, no se plantea el mismo tipo de tratamiento para un paciente que ya ha sufrido un evento cardiovascular como para un paciente que no ha sufrido eventos cardiovasculares, aunque tenga uno o varios factores de riesgo, ¿no? Hablamos de prevención secundaria o prevención primaria. Igual, como os decía, lo recogen lo mismo las guías nacionales, la REGETA, que posiblemente sea una de las guías más seguidas a nivel nacional, también plantea una actuación de tratamiento si el paciente está en prevención secundaria o si está en prevención primaria. Y claro, esto es un matiz importante para nosotros, para los médicos de familia, porque la verdad es que, iba a decir afortunadamente 3/4 partes de los pacientes, la tercera cuarta, el 75% de los pacientes que tienen diabetes no sufren eventos cardiovasculares. No es una suerte. Afortunadamente habría que decir que ojalá el 100% de los pacientes con diabetes no padecieran enfermedad cardiovascular, pero ese no es el caso. Y ese grosso de pacientes lo manejamos, lo seguimos, lo acompañamos los médicos de familias en nuestras consultas. Por tanto, es importante que tengamos siempre una actitud que ya nos reseñaba algunos ensayos un poquito más añosos en el tiempo, el DCT, el UKPDS o algo más actual, el esteno. Debemos tener un comportamiento y una actitud lo más precoz posible con nuestros pacientes. Debemos ser no agresivos, pero sí lo más intensivos posible. Tenemos que intentar evitar esas complicaciones y tenemos que intentar que el paciente llegue a tener eventos cardiovasculares. Plantearnos un objetivo. Hay debate sobre esto. Sabéis que como término medio el objetivo sería por debajo de 7, pero ¿es planteable buscar objetivos que estén por debajo de 6,5? ¿Es planteable objetivos por debajo de 6 o menos? Ahí queda, ¿no?, la pregunta. Pero lo que también es fundamental, tenemos que evitar la inercia. Tenemos que ser o intentar que la demora y la intensificación del tratamiento sea lo menos posible. Fijaros esta gráfica y este esquema de Paul, cómo sencillamente con solamente 1 año de retraso en un paciente que no tiene un buen control glucémico, solamente 1 año de retraso está conllevando un aumento importantísimo en el riesgo de padecer infarto, ACV, insuficiencia cardíaca, eventos cardiovasculares compuestos. Hablamos incluso de un riesgo por encima del 50%. Sabiendo esto, intentamos por todos los medios en nuestra consulta evitarlo. ¿Por qué? Porque solamente 1 año ya es importante para poder prevenir complicaciones cardiovasculares. Y es importante que intensifiquemos, pero ¿lo hacemos? Pues aquí hay un análisis de una covariante del estudio de Manel Mata, que nos comenta que intensificamos, pero depende. En pacientes que tienen una edad por encima de 65 años o pacientes que ya tienen 3, 4 fármacos basal, habitualmente tenemos menos tendencia a intensificar. Ahora bien, si encontramos pacientes que tienen una glicada elevada, por ser mujer, alta comorbilidad, pacientes que tienen eventos renales o han padecido problemas renales, con más de 5 años de evolución de su diabetes o con complicaciones microvasculares, ahí sí parece que estamos más predispuestos a intensificar. Y más datos, cerramos un poquito los ojos y si tuviéramos que crear ese fármaco ideal que quisiéramos plantearle y ofrecerle a nuestro paciente, ¿cuál sería? ¿Sería un fármaco que pudiera evidentemente hacer un buen control de glucemia? Por supuesto que sí. ¿Pero un fármaco que también pudiera evitar efectos secundarios, sobre todo hipoglucemia, el tema del peso? También, claro que sí.
Fármacos que pudieran actuar a lo largo de la vida en el seguimiento evolutivo de la enfermedad del paciente, también creo que sí. Fármacos que pudieran evitar complicaciones, por supuesto. La toma es importante. Pudiéramos dar fármacos a los pacientes que no haya que estar tomando 3, 4 tomas al día, también sería clave. El efecto de coste siempre es importante. En definitiva, queríamos darle un fármaco que al paciente le aporte la mayor calidad de vida. Y si miramos algunos de este árbol ideal que podemos disponer, si nos centramos en los efectos secundarios, sabemos perfectamente qué mal compañero de viaje es la obesidad, el sobrepeso y la diabetes. Ya el estudio de Diabetes Control nos comentaba y nos reseñaba eso. Fijaros que en diabetes la proporción de pacientes que están diagnosticados de hipertensión es 73%, pero fijaros solamente en la última línea. La tasa o la proporción de pacientes que tienen obesidad abdominal y o dilipemia heterogénica está por encima o casi en un 90%. Yo no sé si atreverme a decir que de aquí a unos años, si vamos por el camino que vamos, el 100% de los pacientes con diabetes van a tener obesidad abdominal y o dilipemia heterogénica. Es un problema muy importante y grave. Y de la hipoglucemia, yo creo que ahora mismo y a estas alturas con los compañeros puedo contar, ¿no?, cuáles son sus riesgos y cuáles son las complicaciones que lleva implícita el hecho de padecer cuadros de hipoglucemia. Evidentemente, si son graves, mucho peor. Y tenemos fármacos, tenemos un amplio abanico de fármacos. Y en esta gráfica lo que trato de mostrar es cuáles son los fármacos más indicados o menos indicados si queremos hacer un buen control tanto del peso como de riesgo de hipoglucemia. Como veis, en un caso y en otro, glucosúrico y GLP-1 se posicionan, digamos, a la vanguardia de este control. Y la guía, el consenso también nos lo dice, la ADA, la ISD del 2018, ya no lo plasma. Pacientes que tenemos un requerimiento fundamental de bajada de peso, utilicemos glucosúrico o GLP-1. Incluso la segunda posibilidad, si uno u otro no tenemos el resultado que busquemos, intercalemos y mezclemos. Utilicemos GLP-1 unido a glucosúrico o viceversa. Y también nos lo dicen las guías nacionales, la área de la RGDAPS. Nos comenta que en pacientes con obesidad tipo 2, que ahí siempre hay un cierto criterio y una cierta duda por ese índice de masa corporal por encima de 35, que podría ser debatible, si queréis lo hablamos después, también recomienda que glucosúrico y GLP-1, después de la metformina como primera línea de adopción, serían las más adecuadas. Con respecto a la hipoglucemia es igual. El consenso de la ADA y la ISD, que yo prefiero coger plantea 4 posibles fármacos, 4 posibles grupos farmacológicos, IDP4, glucosúrico, GLP-1 o glitazona. Lo que pasa es con las peculiaridades. Sabemos que IDP4 tiene un efecto neutro en el peso y que, bueno, el glitazona tiene ese inconveniente de aumento de peso si lo utilizamos. Así que si seguimos avanzando y queremos focalizar un poquito cuál sería la elección del fármaco ideal y nos queremos fijar a nivel de lo que sería el evolutivo, en lo que es el seguimiento del paciente por edad, pues va a depender si el paciente que tenemos en nuestra consulta el próximo lunes es un paciente joven, con pocos años de evolución, que no tenga complicaciones. Buscaríamos y pretendemos siempre que el objetivo de control sea lo más estricto posible, evidentemente siempre evitando las complicaciones y los efectos secundarios. Por tanto, nos ceñiríamos y buscaríamos esa glicada que podía estar en torno a, lo dejamos en X, ¿no? ¿Cuál plantearíamos con el paciente? Y todo esto está basado en el efecto legado. Ese efecto legado que nos dejó mostrado el UCAPDS-10, se publicó en el 2008, donde demostraba que el tratamiento intensivo favorecía la disminución de infarto de miocardio y mortalidad total, ya se utilizara sulfonilureas, insulina o metformina. A mí este cuadro me gusta mucho, es muy visual, no es decir que para que el paciente joven pueda utilizar todo, pero es un cuadro de los endocrinos americanos que a modo de color me resulta llamativo porque sabéis que el azul es el color neutro, no hay grandes complicaciones, el naranja sería, oye, es una contraindicación, tenlo muy en cuenta, el amarillo es un poco warning, observa qué es lo que te plantea, y el verde es, utilícelo porque es beneficioso. Como veis, tanto GLP-1 y sobre todo glucosúrico son los que muestran mejor perfil. Pero claro, no siempre ni todos los pacientes que tenemos en consulta en nuestro día a día son pacientes jóvenes. Si los años pasan, si encontramos pacientes mayores, aunque este pitufo no parece que tenga un aspecto demasiado frágil, pero si tenemos pacientes ancianos con una diabetes evolucionada, si como comentábamos es frágil o es un paciente que tiene riesgos de hipoglucemia, tiene complicaciones o tiene ya otro tipo de comorbilidades, es cierto que ahí el criterio y la elección de control de glicadas debe ser algo más laxo.
Y hay un consenso multidisciplinar español, que lo han firmado varias sociedades, tanto de atención primaria como hospitalaria, que refleja cuáles son los pasos a seguir y quizás aquí, a modo general, los IDP4 se posicionan como la elección más adecuada, salvo que sean pacientes que tienen eventos cardiovasculares y ahí, por tanto, la posibilidad de utilizar glucosúrico o GLP-1, a pesar de que sean pacientes frágiles y ancianos, también tenemos esa opción como para poderlo utilizar. Una pequeña foto finish de qué tipo de perfil de pacientes podrían ser los que se pueden beneficiar de la utilización del glucosúrico. Serían pacientes, como comentaban mis dos compañeros anteriormente, brillantemente, por cierto, pacientes que sufren insuficiencia cardíaca, que han tenido eventos cardiovasculares o factores de riesgo cardiovascular, uno o varios, pacientes que tienen cierta vulnerabilidad a sufrir hipoglucemia, pacientes con sobrepeso o con obesidad, que tengan una tasa de filtrado glomerular por encima de 60 o que tengan albuminuria. Y además que es un fármaco que te permite utilizarlo con cualquier tipo de antibiótico oral o con insulina. Por otro lado, si tenemos que ser cautos o considerar qué tipo de pacientes no serían los más adecuados para utilizar el glucosúrico, sería paciente que tenía amputaciones previas, úlceras diabéticas, cetoacidosis previa, problemas de alcohol, pacientes frágiles o pacientes que han presentado candidiasis de repetición. Tratamiento, diurético de Lassa, como muy bien ha estado comentando el compañero anteriormente, el hecho de no iniciarlo o ser muy cauto y hacer un ajuste de dosis si es necesario. Y en otro caso, a día de hoy, fuera de indicación en pacientes con diabetes tipo 1, pacientes con diabetes tipo 1, LADA-MODI, o paciente que ya presenta un estadio renal avanzado, un estadio 3B, con un filtrado por debajo de 45. Así que, por hacer unas conclusiones lo más someras y lo más rápidamente posible, debemos y es importante que iniciemos de manera lo más precoz posible nuestro tratamiento y nuestro seguimiento a los pacientes, que lo hagamos de manera, como decía de nuevo, muchas veces se utiliza y se escucha el término agresivo. No es una cuestión de agresividad, es una cuestión de intensividad por lo que es el beneficio para el paciente. Teniendo en cuenta siempre que se pueda todas las dianas fisiopatológicas, evitando los posibles efectos secundarios, maximizando esos otros beneficios no puramente glucémicos y lo que yo considero que es el cimiento de una buena casa. Si no tenemos un buen cimiento de la casa es complicado que la casa vaya hacia arriba de la mejor manera posible. Y la modificación de los estilos de vida tiene que ser algo prácticamente perenne desde que captamos al paciente y realizamos todo el seguimiento a lo largo de la vida con su enfermedad. Con respecto al glucosúrico, actúan sobre distintos factores de riesgo cardiovascular que nos va a ayudar posiblemente a mejorar y a realizar un mejor control integral de la diabetes. Podemos, y ahora podemos, por tanto intentemos ofrecer a los pacientes con diabetes la mejor opción terapéutica en cada etapa de la enfermedad. Decisiones compartidas, llámese empowerment, llámese empoderamiento, llámese capacitación, como quiera, pero es importante ese vínculo que el paciente se relacione con su propia enfermedad. Trabajemos de manera multidisciplinar, todos estamos en el mismo carro, de ayudar, apoyar y seguir a nuestros pacientes. Y como decía el compañero Cristóbal Morales, es cierto que el talento gana y es importante y gana partidos, pero no hay nada mejor que trabajar en equipo, porque cuando trabajamos en equipo ya solamente no ganamos partidos, sino que ganamos campeonatos. Así que, en principio, dos fotos, una de mi querida tierra natal, que es Málaga, y otra de también querida tierra adoptiva, que es Gran Canaria. Así que no tengo mucho más que contaros por ahora, y muchas gracias. Pues muchísimas gracias a los tres, que ha sido, la verdad, interesantísimo escucharos. Nos habéis llevado de la mano por todas las evidencias y ahora es nuestro turno, el turno de preguntas. ¿Queréis preguntar algo a los componentes de la mesa? Voy comenzando yo y así calentamos un poquito la sala, que hace frío. Mi primera pregunta es para ti, Virginia. Salvando las nuevas guías de cardiología que nos hablan de los ISGLT2 como una primera opción, la siguiente reflexión que hago yo en mi consulta de cada día es si es necesario pensar en una segunda opción farmacológica o si la evidencia nos la deja clara. Es decir, muchas guías nos hablan de buscar a aquel paciente que tiene un perfil de riesgo cardiovascular grande, alto, pero sí que es cierto que la literatura clásica nos dice que los diabéticos tienen riesgo cardiovascular mucho antes del diagnóstico de diabetes. ¿Sería una segunda opción, sí o sí, sin mirar el perfil de riesgo o todavía es pronto para poder decir eso?
Yo creo que hay una frase que ha dicho Chema al final de su presentación, que es justificar cuando no. Es decir, en la guía de la Sociedad Española de Endocrino, incluso en perfiles de normopeso, se plantea el uso de SGLT2 para evitar la ganancia ponderal, para mejorar el control tensional. ¿Qué diabético de nuestra consulta no es hipertenso, no tiene problemas? De hecho, el que tenga un normopeso, muy normopeso, plantéate que no es un tipo 2. Entonces, yo diría sí o sí, salvo contraindicación, pues lo que hemos hablado hoy por hoy, por el tema del filtrado, alguien muy frágil, un obeso muy mórbido donde predomina el riesgo aterosclerótico, en cuyo perfil pondría antes un análogo de GLP-1, entre otras cosas además por visado de inspección, pero en esos casos, pero incluso en un obeso mórbido donde haya más predominancia de riesgo de insuficiencia cardíaca o de enfermedad renal crónica, pondría antes un SGLT2 que un análogo, porque realmente los análogos de GLP-1, salvo ese subestudio en vida real, no han demostrado efectividad en hospitalización. Por tanto, a tu pregunta, la respuesta es salvo contraindicación siempre como segunda línea, con esas salvedades. Hola, buenos días. Me ha encantado la mesa. Bueno, enhorabuena a todos. Le quiero hacer a mi compañero Fran Escobar una pregunta. En un paciente que tú tengas en la consulta que tenga una glicada no objetivo, que el paciente tenga sobrepeso, que ya comentó Virginia, en paciente de normopeso también lo valoraría, pero un paciente que esté con otro fármaco, que no sea un glucosúrico, y que tenga la glicada no objetivo, sabiendo toda la evidencia que está viniendo de ponérselo en pacientes que no tengan insuficiencia cardíaca, pero para, vamos a poner la palabra, prevenir insuficiencia cardíaca o daño a nivel renal, ¿valorarías ponerle un glucosúrico? Imagínate que ese paciente tiene un nivel de P4. Tú dices, está bien controlado, pero sabiendo los beneficios que tienen hoy en día los glucosúricos, ¿cambiarías, harías el switch? Si tiene metformina y un IDP4, yo creo que tenemos la posibilidad y la suerte de poder hacer una combinación y combinar por efectos puramente de diana, como te comentaba, fisiopatológica. Es totalmente compatible que a pesar de que tenga una glicada adecuada, y como comentaba anteriormente, si queremos buscar algo más allá y si queremos evitar complicaciones a posteriori, la posibilidad de utilizar un glucosúrico sería adecuada, sobre todo por los beneficios que aporta. Ese factor peso, que entiendo que sería quizás algo príncipe para ti, pero encima también sin riesgo de hipoglucemias. ¿Pero le quitarías el inhibidor o harías la triple terapia? No, pues para tener la triple terapia. A mí me gustaría un poco contestar tu pregunta. Sí, la propia ADA este año nos dice que aunque nosotros nos hayamos marcado un objetivo y ese paciente esté en objetivo, ya hay algún evento, yo por ejemplo los médicos de primaria a veces se lo pongo, tiene microalbuminuria, está con IECA, está con tensiones controladas, está con 6,7, metformina de PP4, aún así le pongo un ISGLT2. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos tratando al paciente diabético solo por la glucemia, estamos tratando al paciente diabético y estos fármacos van mucho más allá. Entonces, caben las dos posibilidades. O sustituir, quitar el DPP4 y poner un SGLT2 o añadirlo. Y luego hay una cuestión que es muy importante que tengamos en cuenta, es que el DPP4 te disminuye la glicosilada igual que el SGLT2 cuando está recién diagnosticado. Pero si tenemos un paciente que igual lleva 8 o 10 años con diabetes, el DPP4, como ya hay mucha muerte de célula beta, te va a reducir un 0,4-0,5% de la glicosilada. Y el SGLT2 es independiente, depende del riñón. Entonces es otra cuestión que yo creo que hay que tener en cuenta. Pero yo creo que la mentalidad ahora con el diabético no es solo tratar la glucemia, es tratar al paciente diabético con todo lo que conlleva. Entonces, por eso yo creo que hay que ir más allá. Me sumo a la respuesta. Yo creo que el caso que has puesto es muy gráfico, pero hay que plantearse de calar tratamientos en estadios más avanzados incluso. Las opciones terapéuticas de las que disponemos en este momento nos permiten quitar insulina o reducir insulina. Muchos pacientes que estaban en pautas mixtas, que tenéis pacientes en primaria todavía con insulinas mixtas porque por el perfil de paciente no está indicado un bolo basal, o incluso en pautas mixtas o en bolos basales retiramos prandial y dejamos al paciente solo con basal, añadiendo análogos, añadiendo SGLT2. Es decir, hasta hace unos años solo era sumar y sumar y sumar, y en muchas ocasiones esto nos está permitiendo además mejorar la calidad de vida de los pacientes. Yo ayer en consulta vi 2 abuelos de 83 y 85, matrimonio, diabéticos, compartían su cardiopatía isquémica, su hipertensión, parecían calcados,
con un análogo de GLP-1 semanal. En estos pacientes, es en los pacientes donde me da pena todavía no poder poner un glucosúrico por el filtrado, porque tenían un filtrado bajo, la mujer de 24 y el varón de como de 40 y pico. Entonces, ilustro esto por deciros que aunque el paciente tenga la glicosilada en rango, puede no estar bien tratado, que la glicosilada no es solamente en lo que nos tenemos que fijar. Un poco ese es el resumen. Y una cuestión más, que es muy importante. Antes comentaba el compañero que tenemos que plantearnos un objetivo glicosilada, pero también tenemos que plantearnos con qué lo vamos a alcanzar. Es decir, si nosotros queremos poner un objetivo muy incisivo con insulinas, igual no es lo adecuado. Pero si estás tratando a un paciente con SGLT2 o GLP-1, te importa que esté con 5% de glicosilada como con 6,3. Te da lo mismo, porque no te va a producir hipoglucemias. Yo a los pacientes a veces se lo comunico como son fármacos inteligentes que te bajan el azúcar hasta un punto, pero nunca te va a producir hipoglucemias. Entonces eso es otra cuestión a tener en cuenta. Es con qué vamos a intentar reducir la glicosilada. Y por eso a veces también el paciente mayor puedes ponerle más fármacos porque vas a tratarle igual con SGLT2, con una metformina y sabes que no vas a tener hipoglucemias. Bueno, yo en principio felicitar a la mesa, que me ha parecido a los compañeros una excelente exposición. Respecto al uso de fármacos, siempre discutimos y tal, y bueno, yo creo que lo fundamental pues es el sentido común, como en todo, conocimiento del fármaco, la farmacología creo que es la base, y por supuesto el paciente que tenemos delante. Conociendo el fármaco y el paciente, pues la cosa nos resulta bastante fácil. Y luego respecto al tema de prevención, siempre prevención primaria, prevención secundaria, muchos estudios respecto a ambos términos. ¿Qué mejor prevención secundaria que la prevención primaria? Si tienes a un paciente obeso y pues obviamente, y dependiendo de pues, si tiene obesidad, su función renal, los años que lleva de diabetes, el estilo de cómo es el paciente, etcétera, etcétera, adecua el fármaco apropiado con el paciente y tanto esté en prevención primaria, pues evitar la prevención secundaria. Porque esto de los fármacos, obviamente estamos en cada momento tenemos que usar pues en base a la evidencia científica. Pero yo soy una persona que siempre ha sido, debe ser que soy un poco adelantada a los tiempos, pero siempre he sido, bueno, no sé cómo llamarlo, si el objetivo del centro de salud era la sulfonilurea, pues yo estaba con los inhibidores PP4. Si el objetivo de los inhibidores PP4, pues resulta que tengo los inhibidores de SGLT2. A veces he estado en mesas que han dicho, pues bueno, que se ponga una proporción de un fármaco y si no pasáis de tal rango, pues tampoco se os dice nada. Vamos a ver esto de qué estamos hablando. Nosotros creo que como médicos nos tiene, vamos, que ni considerar para nada ni proporciones de qué usamos, ni de qué objetivos, ni de qué. Somos médicos. El mejor objetivo con el mejor de los conocimientos. Esa es mi opinión al respecto. Y luego una cosa que sí que es para ampliar aún más la exposición tan excelente que habéis hecho y demás, si sabéis si hay algún estudio en marcha de inhibidores de SGLT2 con valsartán y sacubitrilo en pacientes con insuficiencia cardíaca. Tanto, bueno, en temas diabéticos, que es donde siempre obviamente el SGLT2 tiene su indicación, o si hay alguien que se atreva más, que yo cuando salieron ya me atreví a pensar que podrían ser, y lo dije en una exposición pública, no sé dónde, pero sí que lo dije al inicio de los tiempos, que podrían ser fármacos que se utilizaran en pacientes con insuficiencia cardíaca por el efecto diurético osmótico que llevan y que no fueran diabéticos. Muchas gracias. Sí. Mire, te respondo yo. Yo la consulta tengo ahora mismo combinados con sacubitril, valsartán y SGLT2 entre 30 y 35 pacientes. Estudio que va a comparar si uno mejora más que otro, ahora mismo no lo hay. Lo que sí hay es el DAPA-HF y todos los que vienen después, el DAPA-HF es añadido a tratamiento médico óptimo, que era betabloqueante, sacubitril, valsartán o IECAS y antagonista del receptor mineralocorticoide. En Europa, en concreto en el DAPA-HF, el 24% de los pacientes estaban con sacubitril, valsartán más dapaglifosina y en Estados Unidos el 32%. Mi experiencia y lo que se vio ahí es que en el DAPA-HF los resultados son exactamente iguales, es decir, el paciente se sigue beneficiando de tener sacubitril, valsartán y dapaglifosina. Y
desde mi punto de vista, y antes que hablé del tema de diuréticos, yo gracias a los 2 fármacos, una de las cuestiones que estoy logrando en la consulta es que mis pacientes no tengan prácticamente la furosemida y solo de rescate. Porque en los pacientes con insuficiencia cardíaca las guías te dicen dosis mínima eficaz de diurético. Sin embargo, con sacubitril/valsartán y con SGLT2 introduzco medicación modificadora de la enfermedad. Por lo tanto, yo no creo para nada que sean antagonistas. Si vamos a la fisiopatología, tampoco. No va a haber ningún estudio head-to-head, pero sí en los estudios para insuficiencia cardíaca específicos de cada uno de los SGLT2 se están incluyendo pacientes con sacubitril/valsartán y bastantes. Nos quedaría tiempo para una pregunta rapidita. ¿Alguien quiere aprovechar los minutos? Una pregunta cortita, es una pequeña reflexión, ¿no? Pasamos hace ya 50 años de Café para Todos en el tratamiento de la diabetes, de sulfonilurea, de la metformina y de la insulina, y ahora disponemos de un arsenal. Pero la reflexión que a pesar de todo lo que tenemos, los condimentos para hacer un exquisito plato, para tratarlo bien, tenemos muy mal controlados nuestros pacientes diabéticos, lo cual es un poco reflexión que algo estamos haciendo mal, bajo mi punto de vista. A ver, el tema de la inercia terapéutica en algún punto se ha abordado en la tercera presentación. El problema muchas veces es que hay cortapisas no ajenas a... O sea, hay muchos condicionantes. Está el chantaje, entre comillas, del paciente, porque hasta ahora lo único que hacíamos, como bien dices, es café para todos, sulfonilureas, metformina, insulina y no había más. Yo creo que ahora el paciente tiene parcialmente parte de culpa, y digo menos culpa que la que tenía antes, porque le vamos a ofrecer fármacos a los que se va a adherir más fácilmente. Tenemos análogos de administración semanal. Siempre te viene la típica paciente, póngame la insulina que tiene mi vecina, esa que se pone solo una vez a la semana. Siempre te dicen esa frase. Los SGLT2 tienen un perfil de seguridad advirtiendo al paciente de los potenciales efectos secundarios más habituales, que pueden ser las infecciones genitales, con los consejos. Yo creo que el problema nos tenemos que mirar a nosotros mismos y quizás muchas veces pues no quiero justificar pues la falta de tiempo que hay en las consultas, y hablo más de vuestra falta de tiempo, porque yo reconozco que en especializada hay más tiempo. El paciente, o sea, realmente yo creo que la inercia radica mucho primero en el paciente inicialmente, como he dicho, ahora mismo radica más en la falta de tiempo y en que muchas veces nos cuesta innovar, y a pesar de la evidencia tenemos, los DPP4 han supuesto, yo creo que sobre todo en atención primaria, un antes y un después en cuanto a las hipoglucemias, y era lo que más en ese momento preocupaba, pero es que yo creo que nos quedamos cojos si solo pensamos en las hipoglucemias, porque le estamos privando al paciente de prevención, de morir, de prevenir situaciones como ingreso por hospitalización o mortalidad. Entonces yo creo que nos sentimos o más os sentís confortables con el DPP4, o se sienten, porque entiendo que mucha de la gente que está aquí precisamente venís a esta mesa porque os interesa la innovación. Yo creo que hay que dejar de sentirse confortable con el DPP4 y pasar a otras opciones que, aunque no tengas tanta experiencia, no la vas a coger si no los usas. Yo creo que es un poco el que todavía la gente no se siente confortable con los nuevos tratamientos. Eso es mi apreciación. Pues ya sí que hemos acabado con nuestro tiempo. Muchísimas gracias a todos los ponentes, porque hemos disfrutado y aprendido con vosotros. Muchas gracias a los participantes en la mesa, porque entre todos también hemos disfrutado más, y a la Alianza por haber sostenido esta actividad dentro del Congreso de Semergen. A seguir trabajando todos.